que merecería la pena después recorrer cada una de sus etapas, donde puedo argumentar desde mi óptica el trastorno. Lo vamos a hacer desde luego a lo largo de este debate. Es muy importante la opinión del doctor Higueras, porque él ha asistido en primera persona a esas sesiones de exorcismo como Manuel Aguilera. Manuel, de todo lo que tú has podido ver en esas sesiones, ¿qué te ha impactado más? ¿Qué te ha llamado la atención? Como director del reportaje yo he intentado ser escrupuloso y diligente y que se escucharán múltiples voces de las personas que han acudido a los exorcismos, pero de lo que yo he visto como testigo, como ciudadano, como periodista, yo no he visto nada sobrenatural. Yo he visto una puesta en escena muy cuidada, muy encaminada a impresionar a los asistentes a ese ritual de exorcismo, pero yo me he desnudado, he ido sin ningún prejuicio, me he desnudado mentalmente y sin prejuicio a ver ese exorcismo, pero no he visto nada realmente sobrenatural. Ahora, sí que te impactaba, porque no le encontrabas una explicación muy lógica, el hecho de que ella estuviera durante mucho tiempo con los ojos en blanco. Hay una explicación que lo ha comentado también. Hay un término científico para eso, que no recuerdo, pero bueno, todo el mundo decimos los ojos en blanco, ¿no? Es verdad que durante todo el tiempo del ritual la chica tiene los ojos en blanco, y es cierto que se pasa casi todo el ritual gritando, o sea, 3 horas, más o menos, bestialmente, y que cuando acaba tuvimos una conversación con ella y que su voz no tenía ningún recuerdo. Vamos a hacer una cosa, les voy a pedir brevedad a todos para que se queden claras sus posturas desde sus disciplinas científicas. Gustavo, ¿cuál es su opinión? Pues, yo creo que hay que felicitar al Mundo Televisión por este reportaje, porque nos ha presentado un documento muy interesante, por lo que voy a decir. Tiene 2 partes, una es la parte final, que ha mezclado un montón de cosas que no van directamente al asunto, pero yo creo que la parte interesante es demostrar cómo un presbítero que está al cargo de una parroquia puede participar en una ceremonia como la que hemos visto, porque aquí se da el caso de un triángulo que es necesario que se den los 3 personajes, que es la madre, que es la víctima y que es el exorcista. Es decir, sin exorcista no habría esa víctima, porque hay que partir del supuesto de que no hay demonios, no hay posesión ninguna, es absolutamente gratuitas las explicaciones que ha dado el ciudadano Fortea, Cebulón, etcétera, etcétera, no solo en Ludún, en las endemoniadas de San Plácido en Madrid también ejecutó, todas quedaron preñadas del exorcista, y en aquel momento la Iglesia lo que hizo fue apartar al exorcista a otro sitio y se curó el asunto. Aquí seguramente esta pobre chica, si el ordinario de la diócesis ve este asunto y no hace nada, será cómplice de lo que está haciendo el señor Fortea, porque están alargando una situación casi de tortura psicológica a esa pobre muchacha, que efectivamente es como una máquina. En cuanto le presentan la cruz o su mamá dice la Virgen, pues reacciona como la hemos visto. Entonces la situación es muy interesante porque ha demostrado pues a qué grado de realidad ha llegado la Iglesia Católica por parte de personas que están dentro, que no son marginales. Pedro Amorós, una cosa, porque es que el obispo de Alcalá de Henares sabe de estas sesiones, lo puedo certificar. Sí, incluso ha visto un segundo, el vídeo. Manuel, ahora nos precisas, por favor, Pedro. Bueno, yo quería decir, quizás un poco al hilo de lo que decía Gustavo, también felicitar al Mundo por el magnífico reportaje que ha hecho, dejando claro lo que podría ser, y subrayo, podría ser una posesión. Creo que el mundo de la posesión demoníaca, posesión espiritual, es una cosa factible, una cosa que desde luego, desde el punto de vista de las creencias, antropología sobre todo, metiéndonos en terrenos antropológicos, desde luego puede ser probable, ¿no?, en determinadas culturas. Aquí me cuesta mucho creerlo, y es verdad, porque me cuesta creerlo, porque las cosas que se ven así, yo he estudiado muchos casos similares a este, y de verdad que cuando me he acercado a alguno de ellos me cuesta, pero indudablemente si los expertos dicen que algo hay, es que debe de haber algo. Luis, sencillo. Digo que antropológicamente se explica en todas las culturas esta clase de fenómenos, sobre todo cuando el grupo o una persona induce unos esquemas de comportamiento que sobreactúa a la víctima. Y entonces cuanto más se le lleva un crucifijo, cuanto más se lleva a la Virgen, cuanto más se intenta imponerle un símbolo religioso, más se realimenta esa actitud negativa. Pero vamos paso a paso. Una cosa es el fenómeno y otra cosa es la explicación metafísica, de si es un demonio, un espíritu o qué es, o el inconsciente. Ajá, vamos a dejarla ahí. Ahora quiero que vean cómo intentamos desgranar, digamos que paso a paso, esta historia. Yo quiero que se fijen en esta secuencia, en casa y aquí, en el estudio. Verán. Interceded por
Esta es la reacción que tiene Marta ante las oraciones que forman parte del ritual del exorcismo. Doctor, desde un punto de vista psiquiátrico, incluso neurológico, ¿se puede explicar eso que hemos visto? ¿Esa reacción de ella? Si me permite, Teresa, creo que es absolutamente crucial remontarnos un poquitín antes, porque esta situación no es el punto de partida y me parece muy importante. Hay toda una fase en la ceremonia que yo asistí y quiero aprovechar un breve paréntesis de expresarle mi agradecimiento al padre Fortea, que me dio una oportunidad absolutamente poco frecuente para que un psicopatólogo pueda acercarse a fenómenos de esta magnitud. Bien, y desde el respeto, desde luego, le digo todas estas consideraciones. Hay toda una fase inicial de una amplia escenografía, coincido ampliamente con el periodista, pero muy por encima de lo que se ve en el vídeo. En el exorcismo que yo asistí 3 años hace, pues la escenografía era todavía mucho más luminosa, es decir, estaba la iglesia semioscura, había una cuarta de incienso en el suelo, 4 cirios encendidos y empieza una fase de calentamiento, de rezos muy reiterativos, de inducción progresiva, como la ritmicidad sincrónica de la percusión, de los ritos afrobrasileños, y en definitiva pasan 10 o 15 minutos hasta que se produzca esto. Es decir, hay toda una fase de inducción, de calentamiento, hasta que emerge la crisis claramente inducida, y este es el arranque de la crisis. En este momento aparece una crisis, un estado de trance, en el que están todos los elementos típicos de un estado de trance disociativo, como es la agitación, como son los movimientos incoordinados, estereotipados, como es un estado especial de conciencia, donde hay poco control sobre el entorno y una atención muy selectiva y muy focalizada sobre el conductor de la sesión. Según la doctrina de la Iglesia Católica, hay una serie de señales que apuntan perfectamente sobre la veracidad o no de si una persona se encuentra víctima de una posesión demoníaca. Quiero recordar que uno de ellos es hablar, y uno de estos síntomas es hablar idiomas desconocidos, lo que se llama lenguas muertas. Ese es uno de los aspectos que se apunta en el reportaje, por eso me gustaría que pudiéramos a lo mejor recuperar las imágenes en las que se ve a Marta hablando no solo un idioma desconocido, sino escribiendo, bueno, unos grafismos que no se sabe muy bien qué son. ¿Eso a qué ahí lo estamos viendo? ¿Eso se puede considerar, padre, entiendo, por usted, un síntoma de posesión diabólica, no? Sí, bueno, lo que sabemos que nos induce a pensar que es una posesión es todo el conjunto de circunstancias, signos, historia, etcétera, etcétera, manifestaciones ante determinados estímulos. Todo el conjunto nos lleva a estar seguros, eso es solamente un elemento más. De todas maneras, yo quisiera, porque aquí van saliendo muchas cosas, responder brevísimamente a algo que se ha dicho por parte de varios. Si estoy yo seguro de que existe la posesión, además de porque lo dice la Biblia, y eso es suficiente, es porque casos como el de ella, exactamente igual como el de ella, con oraciones a veces se han curado en una sesión o en 2 o en 3, llevando años de psiquiatras. O sea, aquí los psiquiatras, y por supuesto no el doctor Higueras, al que tengo un magnífico y auténtico respeto, pero otros psiquiatras más desconocedores del tema pueden llenarse la boca hablando de esto es esto, esto es lo otro, esto es lo demás aquí, lo demás allá. Pero esas personas, cuando tratan estos casos, y lo digo con toda sinceridad, con toda la autenticidad de un sacerdote que ha dedicado parte de su vida a esto, son tratados por los psiquiatras durante años, 10 años, 5 años, y al final viene la familia y me dice: padre, haga algo porque no lo han curado. Y en una sesión, por favor, déjeme acabar. Escuche, no es un reality show esto, es una discusión entre entendidos, por lo cual yo acabo y le daré la palabra. Bueno, lo que vamos a hacer es pues vamos a hacer una cosa, Gustavo, bueno, lo es sencillo, pero justo después de un consejo que les vamos a dar rapidísimo, porque bueno, hay muchas preguntas que quedan en el aire. Quiero que hablemos del papel de la madre también, que es muy importante. Quiero que me expliquen a qué se puede deber, si no, esa especie de levitaciones, si obedecen a algún fenómeno físico. ¿Por qué podría hablar esa niña de esa manera? Me ha interrumpido en la frase final. Padre, me voy con un consejo. Bueno, dígame la frase y nos vamos a dar un consejo. La frase final es que después de todo eso, a veces con 1, 2, 3, 5 sesiones, a veces un año, a veces 2, se acaba todo. Solamente quiero decir eso y después podemos discutir lo que sea. Volvemos enseguida, hasta ahora.
Antes de estos consejos, recuerden ustedes que estábamos hablando de esas lenguas muertas que presuntamente habla Marta, y Luis Cencillo nos quería apuntar algo. Que se olvida que San Pablo, en la Comunidad de Condita, habla de la glosolalia, que es hablar lenguas extrañas, y que lo tiene como un carisma. Y yo he visto en una secta en Salamanca cómo se tiraban al suelo algunos miembros y empezaban a hablar lenguas extrañas, y eso no era posesión. Pero ¿cómo se puede...? Ah, y eso no era posesión. San Pablo habla de lenguas extrañas y interpreta las lenguas como un carisma. ¿Y qué explicación le extrañas podemos que nadie dar a las esto? entiende y dice, son Claro, ¿y lenguas qué extrañas. explicación le damos? San Apunta, Pablo Pedro. habla de lenguas extrañas y no tiene como carácter diabólico, sino al contrario, como posesión del Espíritu Santo. Como Divino, gran habilidad digamos. mental, Sí. ¿no? No, Como una sería un inteligencia don de lengua, sublime. que se vuelve instrumento el fiel de ese espíritu que habla por lenguas Es que extrañas. precisamente hablamos de la diferencia entre el don de lenguas y la glosolalia. Pero el don de o la lenguas no es sinoglosia. eso. No, pero esto Esa es es la mucho más sencillo. glosolalia. Está emitiendo ruidos extraños que nadie identifica y que alguien dice es Bueno, arameo, sánscrito, hay es más una- muy parecido. hay una persona Sí, que sí que ha identificado como el yiddish, como un dialecto posiblemente, una hay que sílaba, subrayarlo, dos cosas, es decir, unos posiblemente, ruidos y que, bueno, informes que que de momento es está ahí. muy es similar mucha al lenguaje de imaginación un decir que bebé. está hablando lenguas extrañas, pero bueno. El yiddish es una Bueno, yo sí mezcolanza creo que de es una- polaco, de hebreo, de alemán y de arameo. Bueno, otro de los Este síntomas... fenómeno, Sí, perdón, sí, sí. Teresa, es que clave y crucial porque uno de los elementos, digamos en términos más del modelo médico, para el diagnóstico de un presunto poseso es que sea conocedor de lenguas desconocidas, la xenoglosia. En nuestra terminología psicopatológica, pues glosomanía, que es lo que esta chica tiene, es una construcción anárquica, sin sintaxis ninguna, imposible de descifrar, no tiene ninguna posibilidad de transcribirse a un lenguaje lógico. Es como el juego de un bebé, es como el lenguaje de un bebé, ¿no? Absolutamente arbitrario. Eso es la glosomanía. Distinto de la glosolalia, que es un lenguaje crístico, pero construido con unas reglas personales, que algunos trastornos mentales tienen, y conociendo las claves. Por ejemplo, añadir una sílaba delante de cada palabra, como hacen los niños en esos juegos, Bueno. se podía entender. Vamos a ver, miren, estamos viendo otro de las supuestas señales de posesión diabólica, que es la existencia de una gran fuerza sobrenatural. Ahora estábamos viendo la escritura. Bueno, pues enseguida vamos a poder ver eso que se entiende como, pues no sé, Levitación. como levitación un poco entre comillas, ¿no? ¿Qué explicación le podemos dar a eso? Bueno, explicación ninguna. Quiero decir, si vosotros hubierais logrado grabar una levitación, la noticia no sería Fortea y sus negocios, Sería sino que la- sería que la ley de la gravedad ha quedado en suspensa con el móvil Marta. Y Bueno, entonces hemos visto sería eso sí, son Yo dije que convulsiones. en la sesión que yo estuve no hubo levitación. Bueno, pero son No hubo. convulsiones extraordinarias. Bueno, en las dos sesiones grabadas no hubo levitación. Subrayar eso, que es otro aspecto fundamental. Este estuvo tampoco en la vería. modo alguno hubo ninguna levitación. Es decir, y es más, desde la posibilidad de verificar desde un modelo científico y repetir el fenómeno para analizarlo, había unos lingüistas, recordar el padre Fortea en otro lado de la parroquia, que estaban grabando el discurso de la chica, eran muy jóvenes, yo los vi muy dotados físicamente y les pedí que reprodujeran esas convulsiones. No solamente las reprodujeron, sino que superaron a las chicas en todas. Y seguro Ahora- que en una olimpiada habría mucha más levitación que... Ahora, hay una hemos cosa visto. que me parece muy interesante que apunta el padre Fortea, y es que dice que durante esas manifestaciones físicas es de destacar que ni el pulso ni el ritmo cardíaco se modifican. ¿Eso le sucedía a Marta? No, yo nunca he dicho tal cosa, Ah, nunca he dicho perdón. tal cosa. De todas maneras, a lo dicho, yo sí que diría que, bueno, la postura de la ciencia, digámoslo así, es la de personas que, bueno, todavía siguen negándose a que hayan ocurrido milagros en Lourdes, milagros, Bueno, pero- la estigmatización del Padre Pero padre, no se Pío, trata de eso este etcétera. debate, está claro. Sí, sí, no, para pero- usted, pero dígame una lo que cosa, quiero ¿para usted decir- ella levitaba? No lo estropees más, hombre, mezclando otras cosas, Yo- que ya yo tienes quería- bastante con esto. No, no. Bueno, un instante. Para usted, es que me interesa mucho la opinión del padre. ¿Para usted levitaba ella? Yo nunca he visto levitar a Marta. No la ha visto. Nunca O he sea, visto levitar ¿cómo a Marta. calificaría usted los movimientos físicos que observamos? Pero lo que quiero simplemente apuntar respecto a los movimientos y respecto a todos los síntomas que aquí aparecen, es decir, podemos coger esto que hemos visto, o la estigmatización del Padre Pío, o la de Teresa Neumann, o Milagros de Fátima, y también podemos diseccionarlos a la contra. La cuestión es que a veces las cosas pueden interpretarse de varias maneras y si uno está allí constantemente, como es el caso de una familia curada en Fátima o el caso de una familia que tiene un poseso, ellos saben la verdad.
Yo quería apuntar una cosa, y es que, según lo he visto, porque evidentemente yo no he estado presente dentro de lo que es esta investigación, este exorcismo, yo, tal como he visto en el reportaje, que insisto que está muy bien documentado en ese sentido, he observado que ahí no existe levitación alguna, pero es que tal como nosotros comprendemos la levitación, desde luego no tendríamos por qué haber entrado en debate, porque no hay levitación y evidentemente no está ahí. Existen otros síntomas bastante interesantes que no lo hemos apuntado y que sí que deberíamos haberlos tenido en cuenta. Por ejemplo, la inducción sugestiva que tiene el padre Fortea sobre la persona. Ese control del que hablábamos y de que en un momento, mientras la chica está de pie, él le pone la mano y controla sus actos. Eso, para mí, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con la sugestividad, tiene mucho que ver con una inducción hipnótica, con una inducción de poder que supuestamente se produce sobre la persona. Indudablemente yo no puedo entrar, porque no conozco el caso, insisto, con todo el respeto del mundo, en que si realmente sería porque la niña estuviese poseída realmente y estuviese baja de todas sus defensas, que podría ser una de las cosas probables, es decir, la consecuencia de la falta de un estímulo personal para autoprotegerse en determinadas circunstancias, haría que el estímulo de la niña, que no quiero decir su espíritu, su estado. Metafóricamente ahí. Por supuesto. Es decir, que tú no te crees que haya dentro un espíritu inmaterial. No lo acepto. No lo acepto. No lo acepto. Pero desde luego sí que existe algo ahí. Y vuelvo a decir claro que existe un caso pues propio de psiquiatras. Que no lo acepto. Pienso que... Bueno, una fenomenología interesantísima. Déjenme que vaya desmenuzando otro aspecto que me parece importante. Hemos hablado de las lenguas muertas, de esa agitación física de Marta, que bueno, ya saben que según la Iglesia Católica son dos señales importantes que pueden indicar la existencia de una posesión diabólica. La tercera, es la tercera, ¿no, padre? No hay más. Es la aversión a todo aquello que represente símbolos religiosos. Quiero que vean esto, que lo recuerden. En el nombre de Jesús, mira a Jesús. Mira a Jesús. Él es tu juez. Él es tu juez. Algún día vuelve aquí. Vuelve aquí en el nombre de Jesús. Vuelve. Vuelve en el nombre de Jesús. Padre, usted le está mostrando una copa Sí, y la hostia para sí. realizar una comunión. Ella muestra siempre ese rechazo ante cualquier símbolo, cualquier mención religiosa. ¿Era una forma o una hostia consagrada? Era una hostia consagrada, entiendo. No, podía no serlo. ¿no? Es decir, es para ver el grado de sacrilegio al que llega el padre Fortea. Es decir, que acercar una hostia, una forma consagrada a una persona que no está en condiciones de recibirlas es muy dudoso teológicamente, ¿eh? ¿Respondo a esta interrupción? Sí. Sí. Usted, que evidentemente no es perito en esta materia, debo decirle que casi tan perito como tú. Es decir, yo no soy presbítero, pero conozco todo lo que hay que conocer, ¿eh? Perfecto, bien. Si conociera los rudimentos, sabría que los prenotanda, es decir, las instrucciones básicas en el anterior ritual, el que ha estado vigente hasta el del 98, una de las cosas que decía es que si el poseso puede recibir la Eucaristía porque está confesado, que puede recibirla. O sea, eso es el ABC. Pero está eso es el suponiendo ABC. que está posesa. Mira, es que... No, usted ha dicho una cosa, yo le respondo, no pero vamos a ver, habéis repetido repetido 3 veces que la opinión de la Iglesia Católica es muy variada, y te voy a poner un ejemplo. El Compendio Salmaticense de Moral. Estos casos son clásicos en la historia de la Iglesia. Cuando recomendaba lo siguiente cuando iba a confesarse una persona de que estaba posesa, una energúmena que decía que había tenido trato carnal con el demonio en forma de macho cabrío, por ejemplo. ¿Cuáles eran los consejos que el Compendio Salmaticense de Moral daba al confesor? Decía, comete 2 pecados distintos. Uno, de bestialidad, por haber yacido con un animal de otra especie. Y uno segundo, de superstición, por creer que ese macho cabrío era el demonio. Es decir, el grado de racionalidad que existe en la Iglesia Católica es mucho más notable de que está dejando ver este señor. Porque quiere decir que se está acercando a unas posiciones muy propias de iglesias protestantes, de fanatismos, etcétera, que si esta es la deriva por la que va la Iglesia Católica, le auguro pues un futuro muy negro. Un instante, porque quiero que el padre me responda a eso, me parece interesante. Ella muestra ese rechazo en todo momento cuando observa un símbolo religioso, o solo en esas circunstancias durante el exorcismo. Pues lo que iba a decir antes de la interrupción es que efectivamente uno de los signos de posesión es
la aversión. Lo que pasa es que si la persona comienza una vida religiosa, al final ya en la vida ordinaria sí que puede empezar a recibir la Eucaristía, a rezar, etc. Y al final lleva una vida normal externamente, esta persona va a su parroquia, nadie la conoce y solamente ya en las sesiones de oración es cuando se manifiesta. Eso es lo que le sucede a ella. Exacto. Claro, porque ella va a misa, lo hemos contado de una forma habitual. Sí, Manuel. Yo voy a hacer una reflexión. Si, según ha dicho el doctor Higueras, Marta sufre una patología, es decir, está enferma, me gustaría saber qué tratamiento médico debería vamos a hacer llevar. una cosa, es que me gustaría que lo dejáramos para el final, si te parece. Manuel, yo sé que antes el doctor quería apuntarnos algo. Creo que la pregunta ha sido también crucial, y es que uno de los criterios diagnósticos en la misma terminología para tipificar un poseso de un pseudoposeso es que tenga una especial aversión hacia símbolos y elementos religiosos. Yo, padre, le puedo decir desde la más absoluta discrepancia, no solamente Marta no tiene aversión, sino cuando entramos en aquella iglesia, Marta y yo, pues la inundación de elementos religiosos era masiva, es decir, Biblias, cruces, hisopos, y Marta estaba absolutamente tranquila. Posiblemente yo, era la primera vez que entraba en ese ambiente tan sobrecogedor, estaba más impactado. Quiero decir, de aversión no tenía ninguna. No, pero he dicho durante la exorción. Déjeme terminar. Es exactamente en la crisis, en ese estado de trance en el que se induce una personalidad alternativa, es una personalidad diferente que tiene una voz más grave, que tiene una actitud arrogante, que desafía, que no tiene nada que ver con su personalidad básica. Esa personalidad alternativa sí tiene una aversión, se permite una licencia magnífica, que es descalificar a Dios, a su ministro, a su madre y a todo el mundo de una manera terrible. Pero no existe esa aversión fuera del estado de trance. Sí en el estado de trance inducido, pero no antes. De hecho, es una persona religiosa. Y lo último que a mí me llamó poderosamente la atención es cómo alguien, desde la óptica cristiana nada más, desde la óptica católica, cómo una persona con el demonio en su interior admite simultáneamente a Jesucristo en forma de una hostia consagrada. Es decir, cómo es compatible esos dos hechos y cómo alguien con una aversión, en un estado de claudicación y de sumisión total al final de la crisis, acepta todo. Comulga, besa el crucifijo, eso pudo... Ahí es importante, Antonio, tenerlo en cuenta y tener en cuenta lo que yo me refería antes, esa presión psicológica que hay. No por parte digamos, del exorcista en sí, que está encima. No quiero hablar de un caso concreto, quiero hablar generalizado, donde el exorcista intenta combatir lo que existe dentro, supuestamente existe dentro de esa persona para extraerlo, ¿no? Entonces existe una presión. De la misma forma que yo puedo ser más o menos, entre comillas, escéptico con algunos casos de exorcismo, evidentemente debe de existir algo ahí capaz de hacerle reaccionar. Vamos a hacer una cosa, Pedro, porque estamos dando vueltas en torno a una de las cuestiones claves de este reportaje, y es cómo se puede extraer, un poco entre comillas, a los demonios, o al demonio, en el caso de Marta eran varios, del cuerpo de alguien. Tres son las cosas que hay que preguntarle al demonio. El nombre, porque da información acerca de qué tipo de espíritu es, el número de demonios y después cómo entraron. También conviene preguntarles, a veces lo responden, a veces no, qué hay que hacer exactamente para que salgan. Han escuchado ustedes al padre Fortea. Yo no sé si ha podido responder a todas esas preguntas que nos apuntaban en el reportaje, padre. Bueno, sí, conocemos bien cómo comenzó todo, cómo se desarrolló, se le han hecho preguntas y lo que sabemos simplemente es que hay que perseverar en la oración. El mismo padre Gabriel Amor... ¿Pero cómo entran los demonios en el cuerpo de Marta? De ninguna manera, ni entran, ni porque no pueden entrar. Quiero decir, que aquí, no, vamos a ver, aquí se nos está presentando el señor Ortega como si fuera un lineo de la demonología, preguntando el nombre, el DNI, dónde viven, de dónde vienen, quiero decir, que es todo un cachondeo. Quiero decir, no, francamente... Bueno, hay que... Gustavo, pero sí me gustaría que él por lo menos... Bueno, sí, pero es que se está dando ya por supuesto que están esos demonios, eso es lo que hay que demostrar. Quiero decir, esos demonios como seres espirituales, inmateriales, es decir, no están dentro de ningún sitio porque no existen. Es decir, dentro del cuerpo de una persona puede haber un sapo si se lo ha tragado, o puede tener el virus del SIDA, microbios, la tenia o la solitaria, pero no un demonio. Y entonces, si ya empezamos a decir que cabe la posibilidad de que haya un demonio, ya estamos absolutamente falsificando el principio. Bueno, tiene pues que demostrarnos previamente permítanme ese demonio, entonces ustedes que utilicen el entrecomillado como ha entrado, entre comillas, el demonio o los demonios en el cuerpo de Marta, a su juicio. ¿Tú crees en Dios?
En absoluto. ¿Y entonces cómo vas a creer en el demonio? No, pero si es que ni demonio... No, yo no creo en ningún espíritu inmaterial, porque no puede existir. Gustavo. Y entonces, existen dioses, una piedra, en Egipto, el buey Apis, la vaca, no sé qué. Déjeme un segundo, a juicio del padre Fortea, ¿cómo han podido entrar, insisto, entre comillas, pero esos estamos haciendo antropología, demonios? Estamos Bueno, hacemos televisión. No, pero que aquí el médico está viendo un fenómeno psicopatológico, yo estoy observando. Pero por eso también como antropólogo, yo quisiera pues, que escucháramos la opinión antropología del de campo. padre. Bien. Sí. Incluso me gustaría, Gustavo, escuchar al profesor Luis. Enseguida. Me hará más ilusión la variedad. Vamos a ver, Gustavo, incluso hasta desde el mismo punto de vista psiquiátrico es interesante la historia de la historia de cómo se ha producido, vamos a aceptar esta patología, por ponernos en el lado eres del más interesante psiquiatra. tú que Marta. Entonces, Fortea. a un psiquiatra yo le diría, pues mira, la historia que subyace aquí era un no conocimiento de por qué empiezan a producirse estos fenómenos, fenómenos que ve la madre, la hija no sabe por qué ocurren y que después vamos a constatar en la capilla, parcialmente, pero de forma cierta, y en las sesiones vamos a descubrir que hay una secta satánica detrás haciendo maleficios. Esa es la respuesta. ¿Y cómo entra Marta en contacto con esa Bueno, secta ella satánica? no ha entrado en contacto, pero lo cierto es que sí que está sufriendo una serie de ritos satánicos, lo cual también ha aparecido en todos los rituales de exorcismo desde hace muchos siglos, que esta es una posibilidad de que entre. Y aquí los psiquiatras pueden discutir acerca de qué puede aportar la génesis de esta patología o no. A mí me gustaría escuchar al doctor Higueras y a Luis Sencillo también en otro aspecto, y es que en esta historia hay sin duda un personaje que es clave, muy interesante, que es su propia madre. Hemos hablado de ella ya en alguna ocasión. Ella lo apunta el propio padre Fortea, es quien se pone en contacto con él, quien le acompaña a todas las sesiones de exorcismo, quien incluso a veces ella utiliza fórmulas para exorcizar al demonio. ¿Cuál es el papel que tiene esta mujer? ¿Qué influencia tiene en el problema de Marta? Vamos a responder a estas preguntas enseguida. Antes quiero que vean estas imágenes. Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. No. Los oyes. Son besos de amor. Están aquí, están aquí. No me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. Lo han visto, es la madre hablando a su hija. El doctor Higueras además tiene un conocimiento, yo creo que bastante profundo de esta relación, porque tuvo ocasión de charlar con las dos, de entrevistarse con las dos. ¿Qué le pareció? Sí, si me permite, inevitable, porque hay un corte ahora mismo recién puesto que me parece crucial. La madre es la misma. Su manera de dirigirse a la hija no está en ningún estado especial de conciencia, esa es su actitud fuerte, si quieren, con todas las condicionantes, pues algo autoritaria, firme de carácter, mientras que la hija es absolutamente otro personaje completamente diferente. Es decir, en la entrada, cuando tengo la posibilidad de entrevistarla, la chica es una chica prudente, sumisa, delicada, en nada la antítesis a este personaje que emerge. En este corte, Marta se permite decirle a su madre todas esas cosas. Es Marta. Para mí. Y por otra parte, hay una cosa que yo también te quería plantear, Antonio, y es precisamente el momento en el que, en ese reportaje, en ese corte, hemos visto cómo la niña intenta agredir a la madre cuando le está lanzando besos. En ese momento, desde el punto de vista psicológico, yo creo que si realmente no fuera la niña, se produciría una agresión mucho más fuerte. No se contendría lo que es la agresión. de conciencia disociada, y en ese momento se tiene una facilidad para desinhibir todo tipo de reacciones. Pero una cuestión que yo creo que es importante. Esta chica vive en un ambiente absolutamente restringido.
Eso es lo que por ahí esa iba es yo. la génesis, Sí. si me permite, entre comillas, esa es la entrada de los demonios, bajo nuestra óptica, la entrada de una biografía que, de alguna manera, y bastante especulativa por mi parte, porque con 15 minutos de entrevista no se pueden extrapolar tantas conclusiones, pero hay algunos datos interesantes. Esta chica es hija única, esa madre es viuda, murió el padre hacía 2 o 3 años. Esta chica había tenido una enfermedad muy grave, que incluso estuvo en una unidad de cuidado intensivo pues muy cerca de la muerte, por una enfermedad autoinmune que no quiero revelar para no dar datos de la identidad. Pero a partir de esa enfermedad, que fue muy dudosa en su diagnóstico y muy compleja en los síntomas, lo que dio un alto lugar a la especulación sobre sus orígenes, ellos tienen un pensamiento muy mítico. De hecho, pensaban que a la hija le habían echado mal de ojo una amiga del colegio con objeto de rivalizar con ella porque le tenía envidia. Bien, después de ese episodio de salir de la UBI, esta chica tiene una dolor de cabeza terrible y la madre, para calmarle los dolores, le hace la señal de la cruz en la frente. Y Marta empieza a tener ciertos espasmos musculares cuando hace la señal de la cruz. Esa es la primera manifestación de aversión hacia todo lo que es un contexto muy restringido, muy aislado, de una alta intensidad de elementos credenciales y con una interpretación muy mágica de todo esto. Creo que ese aislamiento y esa contribución de una madre poderosamente ideologizada y en un ambiente restringido con una enfermedad de por medio pueden dar cuenta de algunas de las cuestiones, aparte de la sumisión y aparte de la posibilidad de liberar toda esa arrogancia frente no solamente a la madre, sino a Dios. Van a ver ahora unas imágenes que como mínimo nos dan pistas para pensar. Son los momentos en los que Marta entra en, bueno, pasa de una situación de llamada o entendida normalidad a el trance. Ella se transforma, lo verán enseguida, ante las señales que le muestra el padre Fortea. Vean. Ha salido todo fenomenal, ¿eh? ¿Todo de la cabeza? ¿No tienes molestias en la garganta? Hombre, esta semana he estado con... así subido. No, digo ahora, después de... Di 1, 2, 3, 4. La hago entrar y después se lo doy. San María, como la segunda, por el nombre de Jesús, en juguete, ya te lo he dicho, en el nombre de Jesús, mírale. Luis, ¿qué opina usted de esa transformación que acabamos de ver? Bueno, la transformación que se da en gente histérica, que sobreactúa, y sobre todo la aversión a símbolos religiosos, cuando la familia, el grupo que la rodea es tan religioso y tan icónico, evidentemente se explica perfectamente de manera psicológica. ¿Esta cría está sufriendo? Cuando me ha dicho hablando de que era muy sumisa, digo, pues ahí está. Yo he tenido pacientes que han venido con la madre, chicas, y la madre así, todo el rato. No la dejaba. Se sentaba en la mesa. ¿Está sufriendo esta niña? No, está sobreactuando. Está como drogada, ¿verdad? No está sufriendo. Una prueba del control que ejerce el padre Fortea sobre la chica se produce un momento estaba hablando. Ah, perdona. Está sobreactuando, está desahogándose contra la madre y contra la iglesia y contra la religión. Y además hay gente que tiene mucha aversión a símbolos religiosos y no tiene ataques de ese tipo, los tiene dentro y se aguanta. Vamos, Y cuando dice que no recuerda, ¿es verdad que no recuerda? Es posible, pero vamos, eso ya entra dentro de esa sobreactuación, de esos esquemas aprendidos por el grupo y por la sociedad que pertenece. Por acabar y pasar a la siguiente tanda de ataques, por acabar simplemente este episodio. A mí no me costaría gran cosa dar la versión, se lo digo honestamente, psicoanalista de este caso. No me costaría gran cosa. Tampoco me costaría dar una explicación solo psiquiátrica, con exclusión absoluta de cualquier otra intervención demoníaca, del caso. Es más, créame no, estoy seguro de que usted está seguro de que lo podría hacer muy bien, porque el caso es un caso que he estudiado hasta la saciedad y apasionante. Ahora bien, aquí está la gran cuestión que se puede plantear ante las plagas que hubo en Egipto. Hay arqueólogos que dicen, bueno, a todo se le puede dar explicación racional, al río que se transforma en sangre, a los tábanos, a la oscuridad que hubo sobre Egipto, etc. Es decir, podemos buscar la explicación racional a las plagas de Egipto, a la aparición en Fátima o a Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. La cuestión es que yo, estudiando con honestidad este caso, he llegado a la conclusión de que esto es lo que el Evangelio llama
posesión. Solamente digo eso. Bueno, vamos a hacer una cosa porque ya estamos en la recta final y sí me gustaría que... Sí, que en los textos bíblicos de la época de Cristo se habla mucho de posesión porque era de la opinión común que había posesos, pero eso es popular, no es revelación teológica. Bueno, una cosa, Manuel, porque y en la el recta Pentateuco final... no se dice una palabra de Satanás. Bueno, en la recta final sí les voy a sobre pedir... esto, puntualizar una cosa, se acuerda Padre Fortea que en un momento nos brinda a alguno de los testigos la posibilidad de que nosotros controlemos a Marta y fracasamos en el intento de... Ponemos la mano encima de la cabeza de Marta, intentamos rezar y la niña no reacciona de la misma forma que reacciona cuando... El Padre Fortea no es la solución, sino el problema, ¿no?, de Marta, entonces. Bueno, resumiendo, han pasado ya casi 4 años de exorcismos continuados. Bueno, sorprende que ella no haya superado definitivamente su problema. ¿Sigue sometiéndose todavía a ellos, padre? Yo sigo orando por este caso. Yo lo que hago es orar y es una familia que me pide oración y yo lo que hago es orar. Soy un párroco orante. Si a alguien le molesta que un párroco ore por una familia que pide oraciones, pues mientras... ¿Pero a esta sesión le llamas orar o no? ¿O esa mientras parte, la no? Constitución española me siga dando ese derecho, pues lo seguiré haciendo. Y mientras el ordinario te tolere, que es más grave. Bueno, lo que les no sí les pido es un diagnóstico, algunos de ustedes ya lo han apuntado, pero sí un diagnóstico y un pronóstico en el futuro. El padre nos apuntaba que el diagnóstico es posesión demoníaca y el futuro, ¿cuál va a ser? Bueno, el futuro de este caso será como el de tantos otros que han pasado por mi parroquia y por tantas parroquias del mundo, la curación total. Y es verdad que este caso puede oscurecer su diagnosis, pero hay otros casos que es tan patente la acción curativa de la oración que hasta el psiquiatra más escéptico diría, pero si yo he llevado este caso tantos años, ¿cómo usted viene ahora y está curado? Doctor Higueras, el diagnóstico y el futuro. Sí, permíteme, antes del diagnóstico, no me gustaría que el padre Fortea se quedara con el regusto de un ataque masivo, porque en modo alguno... y además este debate no pretendía ser eso, en absoluto. La versión no creo que discrepante de un fenómeno nos mantiene en el mismo grado de cordialidad. Y, no, es enriquecedor, además. Yo creo que es una posición diferente de una serie de fenómenos. Estoy absolutamente de acuerdo con Luis Sencillo. La histeria es el gran diagnóstico que subyace de manera más genérica en todo lo que es la conversión de problemas de índole más psicológico en manifestaciones muy diversas y muy variadas, porque el universo... Entonces, ¿qué diagnóstico le daría usted? Bien, yo creo que Marta tiene dos momentos bien diferenciados. Los momentos en los que se tiene unos episodios de trance repetidos que llevan 4 años desencadenándose y donde se permite una liberación de impulsos y la emergencia de una personalidad que posiblemente de forma sofocada no emerge en su contexto habitual, eso es una cuestión y eso tiene una tipificación diagnóstica, son estados de trance, son trastornos disociativos de conciencia, donde hay una personalidad alternativa. Y luego está Marta fuera de esos episodios, que me gustaría conocer mucho más, y cuál es esa chica en su mundo de relaciones, en su mundo de rendimientos académicos, en otras cuestiones. Creo que hay una idea sobrevalorada, en los últimos días estamos llenos de palabras los psiquiatras, la idea sobrevalorada es una idea más sustentada sobre aspectos emocionales que sobre aspectos racionales. Bueno, es decir, una convicción. ¿Necesitaría tratamiento médico? Yo creo que Marta, a la vista está, 4 años creo que es un criterio suficiente como para decir, demos paso a otras posibilidades. No tengo ninguna constancia de que haya sido sometida a ningún tratamiento en su entrevista con ella ni con la madre. Creo que se beneficiaría de un apoyo psicológico. Bueno, donde les pido un titular, diagnóstico y futuro. Sí. La solución de esta chica probablemente consistiría en apartarla de ese grupo enfermizo en el que está inserta, que este programa le diera una beca para irse un año al extranjero y seguramente se cura, pero vamos, y del todo. De telepatía, iba a pensar en Erasmus como un buen ejemplo. Un Erasmus con orgasmus sería terrible, se cura la niña. Luis Sencillo. Tenía que decir 2 cosas. Una, que realmente se trata de patología de grupo, la patología inducida por el grupo. Y segundo, que la existencia de Satanás y de los demonios y menos de la posesión no está en la Biblia. Y en la época de Cristo se hablaba mucho de posesión, pero era una cosa folclórica. No podemos hacer exegéticamente la inferencia de que eso está revelado.
Y en concilios, etc., nunca se habla de la existencia de Satanás, se habla de la acción de Satanás, se le da por supuesto, porque todo el mundo lo creía entonces, pero no se puede atribuir las formaciones patológicas de los personajes del Evangelio a demonios reales. Pedro Amorós. Sí, desde el punto de vista del exorcismo y de la posesión, creo y confío plenamente en lo que tanto Fortea como las personas cercanas al Vaticano en este caso, y que han tratado y que son verdaderos exorcistas y verdaderos conocedores de lo que sería una posesión, no nosotros, porque ellos sí que lo han estudiado necesariamente y con pruebas, pues son los que deberían de tipificar si es o no es una posesión. Y por otro lado, le diagnosticaría pues ese tipo de trance que don Antonio pues también apuntaba, ¿no? Quizás con una diagnosis o un diagnóstico o un tratamiento, un posible tratamiento relacionado con una hipnoterapia o con un hipnoterapeuta aplicado. Vuelvo a decir que insisto en la confianza tanto en Fortea como en este caso en la Iglesia. Manuel Aguilera, un último apunte. Yo quiero transmitir una gran preocupación, que estos rituales sean sustitutivos del tratamiento médico. Esta es la historia del exorcismo de Emily Rose, que lo hemos podido ver en el cine hace pocos meses, que es un hecho real que pasó en Estados Unidos y por el que un sacerdote llegó a ser condenado. O sea, sería muy negativo que persistiera en el tiempo la sustitución de un tratamiento médico por un ritual de exorcismo. Bueno, yo no quiero que el padre Fortea se lleve un mal sabor de boca de este rato que hemos pasado. En algún caso, en general, a lo general podríamos estar en caso... Bueno, pero que no, de verdad no quiero, porque no ha sido en ningún caso el de este debate convertir nuestra conversación en un ataque frontal al padre, por eso casi le voy a dejar una última intervención, si lo desea. Me va a permitir que sea un poquitín más larga, ya que han sido 6 y yo solo. Uy, que se nos escapa el tiempo, ¿Que padre? tengo un minuto? Bien, bueno, yo lo que diría simplemente es que todas las cosas del espíritu, una persona agnóstica puede darles la vuelta como un calcetín, y no importa lo que ocurra por fuerte que sea, porque más milagros que han ocurrido en toda la historia de la Iglesia es imposible. Dios ha sido extremadamente generoso, y una de las manifestaciones del espíritu, no divinas sino demoníacas, es la posesión. Nosotros, todas las personas que me acompañan a mí, es un equipo de 20, 30 personas más o menos, fluctuando, estamos convencidos porque hemos visto tantas cosas que sabemos que la Biblia es cierta, porque la parte negativa se cumple allí delante de nuestros ojos, y eso es una permisión de Dios para la fe. Que después los agnósticos puedan darle la vuelta, yo lo entiendo sus razonamientos, pero yo, que he estudiado esto, creo que la explicación es la que aparece en los manuales de toda la vida en la Iglesia. Bueno, que el tiempo se acaba no es un acto de fe, es una realidad. Así que el nuestro hoy ha llegado a su fin. Eso sí, nos encontramos mañana. Sí, Luis. No soy agnóstico. Ah, vale, Yo lo sé, que es teólogo. Soy ateo, no soy agnóstico. Bueno, en fin, concluimos este tiempo de debate y de conversación. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, lunes, en nuestro programa habitual, 7 días, 7 noches. Que descansen. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias a todos, por supuesto, gracias. Hemos aprendido mucho. Gracias. Cuando me he acercado a alguno de ellos me cuesta, pero indudablemente si los expertos dicen que algo hay, es que debe de haber algo. Luis, sencillo. Digo que antropológicamente se explica en todas las culturas esta clase de fenómenos, sobre todo cuando el grupo o una persona induce unos esquemas de comportamiento que sobreactúa a la víctima. Y entonces cuanto más se le lleva un crucifijo, cuanto más se lleva a la Virgen, cuanto más se intenta imponerle un símbolo religioso, más se realimenta esa actitud negativa. Pero vamos paso a paso. Una cosa es el fenómeno y otra cosa es la explicación metafísica, de si es un demonio, un espíritu o qué es, o el inconsciente. Ajá. Vamos a dejarlo ahí. Ahora quiero que vean cómo intentamos desgranar, digamos que paso a paso, esta historia. Yo quiero que se fijen en esta secuencia, en casa y aquí, en el estudio. Verán. Interceded por esta que está en este lugar. Porque no le encontrabas una explicación biológica, el hecho de que ella estuviera durante mucho tiempo con los ojos hay una explicación que lo ha comentado también. Hay un término científico para eso, que no recuerdo, pero bueno, todo el mundo decimos los ojos en blanco, ¿no? Es verdad que durante todo el tiempo del ritual la chica tiene los ojos en blanco, y es cierto que se pasa casi todo el ritual gritando, o sea, 3 horas, más o menos, bestialmente, y que cuando acaba tuvimos una conversación con ella y que su voz no tenía ningún
Ningún recuerdo. Vamos a hacer una cosa, les voy a pedir brevedad a todos para que se queden claras sus posturas. Desde sus disciplinas científicas, Gustavo Bueno, ¿cuál es su opinión? Pues, yo creo que hay que felicitar al Mundo Televisión por este reportaje porque nos ha presentado un documento muy interesante por lo que voy a decir. Tiene dos partes, una es la parte final que ha mezclado un montón de cosas que no van directamente al asunto, pero yo creo que la parte interesante es demostrar cómo un presbítero que está al cargo de una parroquia puede participar en una que merecería la pena después recorrer cada una de sus etapas donde puedo argumentar desde mi óptica el trastorno. Lo vamos a hacer desde luego a lo largo de este debate. Es muy importante la opinión del doctor Higueras porque él ha asistido en primera persona a esas sesiones de exorcismo como Manuel Aguilera. Manuel, de todo lo que tú has podido ver en esas sesiones, ¿qué te ha impactado más? ¿Qué te ha llamado la atención? Como director del reportaje yo he intentado ser escrupuloso y diligente y que se escucharán múltiples voces de las personas que han acudido a los exorcismos, pero de lo que yo he visto como testigo, como ciudadano, como periodista, yo no he visto nada sobrenatural. Yo he visto una puesta en escena muy cuidada, muy encaminada a impresionar a los asistentes a ese ritual de exorcismo, pero yo me he desnudado, he ido sin ningún prejuicio, me he desnudado mentalmente y sin prejuicio a ver ese exorcismo, pero no he visto nada realmente sobrenatural. Ceremonia como la que hemos visto, porque aquí se da el caso de un triángulo que es necesario que se den los tres personajes, que es la madre, que es la víctima y que es el exorcista. Es decir, sin exorcista no habría esa víctima, porque hay que partir del supuesto de que no hay demonios, no hay posesión ninguna, es absolutamente gratuitas las explicaciones que ha dado el ciudadano Fortea, Cebulón, etcétera, etcétera, no solo en Ludum, en las endemoniadas de San Plácido en Madrid también ejecutó, todas quedaron preñadas del exorcista y en aquel momento la Iglesia lo que hizo fue apartar al exorcista a otro sitio y se curó el asunto. Aquí seguramente esta pobre chica, si el ordinario de la diócesis ve este asunto y no hace nada, será cómplice de lo que está haciendo el señor Fortea, porque están alargando una situación casi de tortura psicológica a esa pobre muchacha que efectivamente es como una máquina. En cuanto le presentan la cruz o su mamá dice la Virgen, pues reacciona como la hemos visto. Entonces la situación es muy interesante porque ha demostrado pues a qué grado pues de realidad ha llegado la Iglesia Católica por parte de personas que están dentro, que no son marginales. Pedro Amorós. Voy a contar una cosa porque es que el obispo de Alcalá de Henares sabe de estas sesiones, lo puedo certificar. Sí, incluso ha visto un segundo, el vídeo. Manuel, ahora nos precisas, por favor, Pedro. Bueno, yo quería decir, quizás un poco al hilo de lo que decía Gustavo, también felicitar al Mundo por el magnífico reportaje que ha hecho, dejando claro lo que podría ser, y subrayo, podría ser una posesión. Creo que el mundo de la posesión demoníaca, posesión espiritual, es una cosa factible, una cosa que desde luego, desde el punto de vista de las creencias, antropología sobre todo, metiéndonos en terrenos antropológicos, desde luego puede ser probable, ¿no?, en determinadas culturas. Aquí me cuesta mucho creerlo, y es verdad, porque me cuesta creerlo, porque las cosas que se ven así, yo he estudiado muchos casos similares a este, y de verdad que